días. Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días. Buenos días, profesor. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y vamos a empezar. ¿En qué nos quedamos la última vez? ¿Alguien me puede decir en qué nos quedamos? Lo último que vimos fue el objeto y los fines del tipo penal, e igual los elementos del tipo que eran los generales y especiales. Y Ajá. ya fue todo lo que vimos. Que vimos nada más los conceptos de los elementos generales y especiales, ¿verdad? Ajá, sí, y Sí. los elementos que lo forman, sí. Ok, entonces, ¿dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que hemos visto? Yo sí, profesor, me queda una duda. Dime. Profesor, Dime. usted mencionó en la clase pasada que existía un delito llamado avillaje, me parece, que era el robo de un ganado. Me pregunto No, si en la ciudad... espérame, ese es, ay, espérame, pues se me fue el nombre, abigeato, avigiato, disculpe. sí, ok, Es- sí, y ¿y me cuál es pregunto, el? bueno, me pregunto si en la Ciudad de México habrá una parecida. ¿Qué pasaría si un ciudadano le roban a su mascota, ya sea un mamífero, un animal acuático o un animal aéreo? ¿Qué pasa si se lo roban? ¿También existe denuncia en ese caso? Sí, desde luego, pero sería robo, ese sería robo, Y ¿por qué? sí existe. Porque, sí, dime. Me pregunto, es que nunca he visto una denuncia de un robo por animal, siempre veo como que carteles de se busca. Bueno, sí hay denuncias, sí llega a haber denuncias y bueno, normalmente mucha gente no hace su denuncia, es cierto que no existen muchas denuncias al respecto, por si ha llegado a haber denuncias, sobre todo cuando son mascotas de un alto valor, ¿no? Porque, pues digo, si son mascotas de poco valor, pues, la misma gente dice, bueno, ¿para qué voy a perder el tiempo a levantar un acta? Pero sí es procedente, ¿eh? Sí es procedente levantar un acta, ¿por qué? Porque es un delito, el de robo. Vamos a ver, y ya estamos viendo ahorita en la investigación, que un deber de todo ciudadano es denunciar, ¿sí? Denunciar los hechos delictivos. Lamentablemente, en México no tenemos la cultura de la denuncia, ¿sí? Muchas veces, y seguramente tú lo has visto o lo has vivido, ¿verdad? Que mucha gente sufre robos, por ejemplo, robo del celular, robos en la combi, en el metro, etcétera, y mucha gente no lo denuncia, ¿sí? Incluso muchas veces, aun cuando llegan a detener al ladrón en flagrante delito, aún así mucha gente no se presenta a la delegación a presentar su denuncia, ¿sí? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en México. Y de ahí se agarra la delincuencia precisamente para ello. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de la denuncia, ¿sí? Y dentro de la denuncia está que nosotros debemos de poner en conocimiento de la autoridad los delitos que se han cometido en contra de nuestra persona, pero también tenemos la obligación de denunciar todos los hechos delictivos que presenciemos. Y no sé si ya les comenté que desgraciadamente por falta de cultura de la denuncia, cuando nosotros presenciamos la comisión de un delito, ¿verdad? Nos llega a preguntar la policía investigadora o alguna autoridad, ¿usted qué vio? ¿Sí? Y normalmente, como no, yo no vi nada, ¿sí?
Yo me enteré, pero yo no vi nada, no sé nada. ¿Por qué? Porque no queremos meternos en problemas de andar perdiendo el tiempo, no porque tengamos consecuencias jurídicas, sino simplemente de estar perdiendo el tiempo. Y que también, desgraciadamente, cuando acudimos ante la gente del Ministerio Público, pues nos tienen horas y horas ahí esperando para que nos atiendan. Entonces, ese es también uno de los grandes problemas por los cuales no tenemos la cultura de la denuncia. Pero cualquier cosa que nos roben, ¿verdad? Bueno, tiene un valor significativo para nosotros. A lo mejor económicamente no vale mucho, pero bueno, tiene un valor para nosotros. Nos costó más o menos trabajo o dinero, ¿no? Pues no todos tienen la misma capacidad económica y cuando a ti, por ejemplo, tu celular, que a lo mejor te costó, no sé, 500 o 1000 pesos o 200, pero te costó mucho trabajo conseguir ese dinero para ti, ese celular será muy valioso. Para una persona que tiene mucha posibilidad económica, pues gastarse 1000 pesos en un teléfono es insignificante. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que debemos de nosotros tener siempre presente. No es tanto el valor económico que pueda tener, sino el valor significativo por lo que debemos de denunciar. Que no lo hacemos, bueno, pues es el problema, ¿no? Y te digo, respecto de las mascotas, también, digo, sí, yo sé que hay mascotas que valen mucho, ¿sí? Sobre todo esos de raza y que tienen pedigrí, etcétera, pues llegan a tener un costo bastante elevado y para quienes son amantes de las mascotas, ya sea un pájaro, sea un perro, sea un gato, sea una víbora, sea una tarántula, bueno, pues le costó X cantidad de dinero y le tiene un precio determinado. Entonces, si se la roban, bueno, está sufriendo un daño y que debe de denunciarse. Y la autoridad tiene que abocarse a la investigación. ¿Sí? Claro que también hay que estar conscientes de que muchas veces pues no podemos aportar datos que que lleven a la autoridad a encontrar al posible autor del delito. Pero bueno, pues tenemos que, debemos. No. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Quedó clara la Sí, exposición que te hice, Osmar? sí, profesor, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta, inquietud? No. ¿No? Bueno, ok, vamos entonces, decíamos, estamos viendo los elementos del tipo y como señalamos, estos se clasifican en generales y especiales. ¿Sí? Y los elementos generales son aquellos que invariablemente vamos a encontrar en toda descripción legal, en todo tipo legal. ¿Sí? Si falta alguno de ellos, ya no tiene razón de existir el tipo penal. ¿Sí? Y estos elementos son los siguientes. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vayan viendo. Estos elementos generales son los siguientes: sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, objeto material, conducta o violación del deber jurídico, resultado o lesión o puesta en peligro del bien jurídico. ¿Sí? Estos elementos, como dijimos, siempre los vamos a encontrar en toda descripción legal. Siempre. ¿Por qué? Primero, porque, como sabemos, toda norma contiene o describe una conducta que se traduce en la violación del deber jurídico. ¿Sí? No debes hacer esto o debes hacer aquello, ¿sí? Que es, en el caso de las normas penales,
la descripción de la violación del deber jurídico. No debes matar, prohibido matar, no debes robar, no debes copular, no debes engañar, no debes privar de la libertad, etcétera, etcétera. Ok. Ese deber jurídico tiene que ir dirigido a alguien. Si esa orden, si ese deber no se dirige a alguien, pues no tiene razón de ser. Entonces, ¿a quién se dirige la violación del deber jurídico? ¿Quién es el que no debe de realizar esa conducta? Pues precisamente el sujeto activo. Sujeto activo es quien va a realizar la conducta y se describe de la siguiente manera. Los autores, ¿verdad? Lo señalan, lo describen de este. Es toda persona que normativamente tiene la posibilidad de concretizar el contenido semántico de los elementos incluidos en el particular tipo. El que interviene en la realización del delito como autor. Solo el hombre es sujeto activo del delito porque únicamente él se encuentra provisto de capacidad y voluntad y puede con su acción u omisión infringir el ordenamiento jurídico. Es quien va a concretizar la violación del deber jurídico descrito en la norma y lesionar el bien jurídico. Entonces, como ven, siempre debe haber un sujeto activo que es a quien se dirige el deber jurídico, ya sea la prohibición o el mandato. ¿Okay? El otro elemento es el sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico protegido, es el titular del derecho de interés, es el titular del bien jurídico lesionado, es la persona física o moral titular del bien jurídico protegido por la norma y que resulta lesionado o puesto en peligro con la conducta realizada. ¿Bien? Como dijimos, el objeto de toda norma es el fin directo de toda norma es proteger un bien jurídico. Y ese bien jurídico tiene que ser de alguien, ¿sí? Y ese alguien es el sujeto pasivo, ¿sí? Siempre debe ser alguien distinto del activo. ¿Por qué? Porque no hay delitos contra sí mismo, ¿sí? No se puede cometer un delito contra sí mismo, ¿sí? Eh, en la antigüedad, en la Edad Media, ¿sí? En la época de la colonia, sí se regulaba el delito contra sí mismo, ¿verdad? Que era precisamente el delito de suicidio. A quien pretendía suicidarse y fallaba en su intento, se le sancionaba penalmente por ello, ¿sí? Por atentar contra su vida. Y de igual manera al que lograba llevar a cabo su suicidio, lograba privarse la vida, también era sancionado. ¿Y cuál era la sanción que se le imponía? Bueno, la sanción en aquella época era una que no se le podría sepultar en Camposanto, por un lado. Por el otro lado, su cuerpo podía ser desmembrado y ser alimento de los animales carroñeros, ¿sí? Entonces, bueno, esa era la sanción a quien se suicidaba. Y también a quien hacía el intento y fallaba, también se le sancionaba con cárcel o incluso con la pena de muerte. Porque acuérdense que en la Edad Media, en la época de la colonia, la pena principal era la pena de muerte. Hoy en día ya no hay delitos contra sí mismo, por lo tanto siempre debe haber un sujeto pasivo que resulta ser el titular del bien jurídico y que procesalmente lo conocemos como la víctima u ofendido, ¿sí? Entonces, siempre debe haber, siempre hay en la comisión de un delito un sujeto pasivo.
El otro elemento, el bien jurídico, como dijimos, una norma que no protege algo, pues no tiene razón de ser. Siempre se pretende proteger un bien, ya sea la vida, el patrimonio, la integridad corporal, la libertad sexual, la libertad personal, la posesión, etcétera, ¿sí? La administración de la justicia, en fin. Entonces, bueno, siempre debe haber un jurídico. ¿Y qué es el bien jurídico? Es el elemento básico de la estructura del tipo penal. Es el objeto jurídico o el valor o el bien tutelado. El bien jurídico tutelado es el bien o el derecho que es protegido por las leyes penales, el cual puede ser la vida, la integridad corporal, la libertad sexual, etc. Es el valor o interés social que se pretende proteger por la norma para lograr los fines del derecho penal consistentes en la paz social y el orden. También debe de haber un objeto material. El objeto material es donde se concretiza la conducta, ¿sí? En donde se concretiza, en donde recae la conducta, ¿sí? De ahí que se dice que el objeto material lo constituye la persona o cosa sobre las cuales la acción típica se realiza. Es el ente corpóreo hacia el cual se dirige la actividad descrita en el tipo o en la omisión, el ente corpóreo en el cual debería recaer la actividad. La realidad corpórea o incorpórea es susceptible de ser materia considerada como bien jurídico. Es el ente corpóreo que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio y sobre el cual recae o se espera recaiga la violación del deber jurídico de la norma. Entonces ahí tenemos precisamente el objeto material. Siempre en algo debe de materializarse o se espera se materialice la conducta ordenada, ¿sí? Por ejemplo, en las normas preceptivas, ¿sí? Que el deber jurídico consiste en un hacer que se viola con un no hacer, ¿sí? Como decíamos, en el caso de la omisión de auxilio, ¿a quién debe de auxiliarse? A la víctima, al atropellado, ¿sí? Entonces, ¿en dónde debe de recaer esa conducta? Pues precisamente en el cuerpo de la persona, ¿verdad? Que debe de recibir el auxilio. El siguiente elemento es la violación del deber jurídico, la conducta, ¿sí? Que es precisamente el deber jurídico, ¿sí? Es lo que va a hacer o dejar de hacer el sujeto. Siempre debe haber esto, ¿sí? Porque es el elemento objetivo del delito, el comportamiento humano voluntario positivo encaminado a un fin, ¿sí? Y con el que se concretiza la particular y concreta violación del deber jurídico. ¿Bien? Entonces ahí encontramos qué es lo que va. ¿Cuál sería la conducta en el homicidio o la violación? Privar de la vida. En el robo, apoderarse de cosa ajena. En el fraude, engañar o aprovecharse del error, etcétera. En la violación, la copia. Entonces encontramos que siempre debe haber, ¿verdad? Siempre se describe la violación. Y por último, la lesión o puesta en peligro, que también se conoce como resultado, y que se refiere a las modificaciones que la conducta produce en el mundo exterior o en el mundo jurídico. El efecto natural de la actividad previsto en el tipo es el efecto natural y o jurídico que se produce con la violación del deber jurídico, consistente en la destrucción, alteración, disminución o constreñimiento del bien jurídico o puesta en peligro del mismo, ¿sí? Que a través de la conducta se altera o se destruye el bien jurídico. Por ejemplo, en el homicidio, ¿qué le pasa al bien jurídico protegido que es vida? Se destruye, se acaba, se extingue. En el robo, ¿cuál es el resultado? El resultado
es la disminución del patrimonio. En fin, en los delitos patrimoniales normalmente es la disminución del patrimonio. ¿Ok? Entonces, son los elementos generales del tipo penal que siempre vamos a encontrar en toda descripción legal. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, todo claro. Ninguna. No, No, profesor, gracias. ¿No hay dudas? Ok. Entonces vamos ahora a referirnos a los elementos especiales. Como dijimos, los elementos especiales son aquellos que ocasionalmente vamos a encontrar dentro de la descripción legal, ¿sí? Que no siempre están, sino que a veces los incluye el legislador para restringir el ámbito de protección del bien jurídico, como para delimitar el deber jurídico, ¿sí? Que es lo que realmente se quiere sancionar respecto de el bien jurídico. Y así estos elementos son los medios de comisión, las referencias espacial, temporal, de ocasión, el elemento subjetivo, el elemento normativo, la calidad de los sujetos y objetos y la cantidad de los sujetos y objetos. ¿Bien? Estos ocasionalmente los encontramos en la descripción legal, en la norma penal, en el tipo penal. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Sí. Los medios de comisión, dice Porte-Petit, se debe entender como aquellos en los que la tipicidad de la acción se produce no mediante cualquier realización del resultado último, sino solo cuando éste se ha conseguido en la forma que la ley expresamente determina. Olga Islas nos dice son el instrumento o la actividad distinta de la conducta empleados para realizar la conducta o producirse el resultado. Son las formas, modos o maneras de cómo debe realizarse la violación del deber jurídico o conducta, o los instrumentos de que se debe valer el activo para llevarla a cabo. Entonces aquí al legislador le interesa solamente sancionar aquellas conductas que se realizan a través de ciertos medios de comisión. Ya hemos visto, por ejemplo, que en la violación la conducta que se va a sancionar es la cópula, pero no le interesa sancionar toda cópula, sino solamente aquellas cópulas que se lleven a cabo a través de la violencia física o moral, ¿sí? Que se lleve a cabo a través de la violencia física. Si no se realiza de esa manera, no le interesa al derecho penal, no le interesa al ejemplo sancional. En el fraude, por ejemplo, nos dice que al que engañando a otro o bien aprovechándose del error en que se halla, obtiene una cosa, ¿ok? Entonces, la obtención de un lucro debe ser obtenido a través del engaño o a través del aprovechamiento del error, ¿sí? Me aprovecho del error en que se encuentra la persona y obtengo un lucro indebido, ¿sí? Una ganancia indebida, entonces se da en ese sentido. Lo que le interesa sancionar al legislador no es la obtención del lucro, ¿sí? La obtención del lucro, sino que este sea a través del engaño o bien a través de aprovecharse del error en que se encuentra. Por ejemplo, si yo compro un billete de la lotería o de una rifa y me saco el premio, estoy obteniendo un lucro, pero lo obtuve a través del engaño.
a través de que me aproveché del error del otro. No. Entonces, no se empleó los medios que exige la ley. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a la tienda y compro un producto X que vale, por decir, 50 pesos. Entonces, pago con un billete de a 100, ¿sí? Por ejemplo. Y resulta que el cajero, el de la tienda, el despachador, me da cambio de un billete de a 500. ¿Sí? Entonces, aquí el de la tienda cayó en un error de él propio. Él creyó que era un billete de 500 y no uno de 100 y me da cambio. Y yo me quedo callado. Entonces ahí estoy obteniendo una utilidad de 450 pesos, ¿verdad? Porque me está dando cambio de uno de a 500 y la mercancía que compré costaba 50, entonces estoy obteniendo una ganancia, un lucro indebido producido porque me aproveché del error que debía yo de hacer ahí, decirle al de la tienda, oiga, se equivocó, ¿sí? O al cajero del banco, ¿sí? ¿Sí? Se equivocó, me está dando de más. Si me quedo callado y agarro el cambio y me voy, pues ya estoy cometiendo un fraude. Estoy obteniendo un lucro aprovechándome del error. Eso es lo que le interesa al legislador. De igual manera, si engaño a la persona para que me dé más o para que me dé algo, entonces en ese caso también es un fraude. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le interesa al legislador, que que el lucro se obtenga a través del engaño o de aprovecharse del error en que se haya el. ¿Sí? Entonces, también nos dice, por ejemplo, en el homicidio con premeditación, que nos dice, se presume que hay premeditación cuando se emplean bombas, minas, explosivos, venenos, etcétera. Entonces ahí por los instrumentos que se utilizan para la comisión del delito, se entiende que hay premeditación. ¿Sí? Entonces, en ocasiones así, hay delitos, hay muchos delitos en los que no se exigen medios comisivos, sino se puede cometer por cualquier medio. Por ejemplo, el homicidio simple intencional, que nos dice al que prive de la vida a otro, comete el delito de homicidio. Ahí no se señala ningún medio comisivo. ¿Cómo se puede privar de la vida al otro? Como se pueda, como se quiera, es como se admite cualquier medio idóneo para ello, ¿sí? Cualquier medio idóneo. Entonces, se da en ese sentido. Otro elemento que podemos encontrar, ¿sí? En algún tipo penal son las referencias temporales. ¿Qué es la referencia temporal? Como dice Porte Petit, la ley a veces establece determinados medios temporales como exclusivamente típicos y por tanto no caerá bajo el tipo la ejecución en tiempo distinto. Es la condición de tiempo o lapso descrita en el tipo dentro de la cual ha de realizarse la conducta o producirse el resultado. Es la circunstancia de tiempo durante la cual debe realizarse la violación del deber jurídico o presentarse o durar la lesión o puesta en peligro del bien jurídico exigidas por la descripción típica. ¿Sí? Como decíamos, hay ocasiones que el legislador hace mención de esta
circunstancia de tiempo. Le interesa solamente que la conducta se realice en cierto tiempo. Si es fuera de ese tiempo, ya no le interesa. O no caerá dentro de la descripción típica. Por ejemplo, tenemos el infanticidio, que es la muerte del recién nacido dentro de las 72 horas de su nacimiento. ¿Sí? Dentro de las 72 horas. Si a la persona se le priva de la vida antes de nacer, ¿será infanticidio? No, no será infanticidio. Sería aborto. ¿Sí? Y si se realiza después de las 72 horas, ¿sería infanticidio? No, tampoco. No sería infanticidio, sino sería homicidio. Por ejemplo, el aborto que nos dice la ley, que comete el delito de aborto al que priva de la vida al producto de la concepción después de la 12ª semana, después de la 12ª semana del embarazo. ¿Sí? Esto es que si se priva de la vida al producto de la concepción antes de la 12ª semana, esto es a la 8ª, a la 10ª semana, no será aborto y no se estará cometiendo ningún delito. O sea, no se sancionará esa conducta. ¿Ve? Si se realiza después de la 12ª, entonces sí será aborto y se sancionará conforme lo establece la ley. ¿Sí? Lo mismo cuando el resultado se prolonga por cierto tiempo. Por ejemplo, en las lesiones nos dice que si tarda en sanar menos de 15 días, se impone una sanción. Si tarda en sanar más de 15 días, se impone, de 15 a 30 días, se impone otra sanción. Y así sucesivamente. Lo mismo cuando nos dice, ¿verdad? Que sea una cicatriz perpetua y visible. Bueno, perpetua, o sea, que dure todo el tiempo, toda la vida de la persona. Entonces es una referencia temporal referida al resultado. Pero también, ¿verdad? Podemos encontrar otras referencias temporales, como puede ser el robo durante la noche. Durante la noche, entonces, que debe de entenderse por noche. Pues, a partir de la puesta del sol hasta el amanecer. Si es en otro tiempo, no será robo durante la noche. Entonces, en ocasiones hay esta situación, por ejemplo, la violación. ¿Se debe de realizar en cierto tiempo? No, no. En cualquier momento se puede llevar a cabo. ¿Sí? El robo eh, genérico, pues también en cualquier tiempo no se exige, pero sí en el robo específico. También en ocasiones hace referencia al espacio, esto es donde debe de cometerse el delito, donde debe de realizarse, ¿sí? Donde debe realizarse. Y así tenemos, por ejemplo, el robo en casa habitación, el robo en lugar cerrado, ¿sí? El robo en vía pública, ¿sí? Entonces ahí encontramos una referencia espacial, ¿sí? Entonces, en ocasiones se refiere al espacio. Por ejemplo, en las lesiones que nos dice que deja lesión visible perpetua en parte de la cara, aquí nos está refiriendo a
a un espacio del cuerpo humano, sí, que debe ser la cara, sí, la cara. ¿Y qué se entiende por cara? ¿Sí? Por cara se entiende desde el nacimiento del cabello hasta la punta de la barba y de oreja a oreja sin comprender el pabellón auricular, es decir, la oreja. ¿Recordarán ustedes la mordida que le dio Tyson a un peleador que le arrancó media oreja? Bueno, esa sería una lesión en parte de la cara. No. ¿Por qué? Porque la oreja no forma parte de la cara. Entonces ahí vemos un espacio dentro del cual debe de producirse la lesión para que sea de este tipo, que sea una lesión que deje cicatriz perpetua en parte de la cara. ¿Sí? Entonces se da esta referencia en ocasiones. Luego tenemos la referencia de ocasión, que son situaciones especiales requeridas en el tipo generador de riesgo para el bien jurídico. Es la circunstancia de oportunidad que debe aprovechar el sujeto activo para llevar a cabo la acción del jurídico o lesionar o poner en peligro el bien. Aquí encontramos algunos casos en los que hay una referencia de ocasión, ¿sí? O sea, se aprovecha esa circunstancia en que se encuentra para cometer el delito. Por ejemplo, en el delito de homicidio o lesiones con ventaja, una de las hipótesis dice que el pasivo se encuentre inerme o caído y el otro armado o de pie, ¿sí? Es que se aprovecha de que el otro está en el suelo para golpearlo, o bien que está inerte, es decir, está dormido, está desmayado, ¿sí? Entonces se aprovecha esa situación para inferirle una lesión o causarle la muerte. Esa sería una referencia de ocasión, la oportunidad. El otro delito que podemos señalar que tiene referencia de ocasión es el que se conoce como el pillaje, ¿sí? El pillaje, que es cuando la persona se aprovecha de un accidente, de una desgracia, para cometer el delito, ¿sí? Por ejemplo, y eso lo han visto ustedes, seguido, que un tráiler que trae alimentos o bebidas se voltea en la carretera y como por arte de magia aparecen las gentes que se llevan las mercancías, ¿sí? Bueno, están aprovechando la oportunidad, es el accidente que ocurrió. Lo mismo, por ejemplo, cuando hay un terremoto o ahora, como está en Chiapas, en Oaxaca, ¿sí? En Tabasco, con las inundaciones, pues no falta gente que se aprovecha de esa situación, ¿sí? Para entrar a las casas a robar. Esas son referencias de ocasión que encontramos, por ejemplo, en el pillaje, ¿sí? Dudas, preguntas, Profesor, inquietudes. Sí, sí, en el delito de pillaje es el mismo que el que se conoce como rapiña o sí, ese es otro. no, es el mismo, pillaje Ah, o ya. rapiña, sí, sí es el mismo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a continuar con
con la exposición. ¿Sí? Luego tenemos el elemento subjetivo, ¿sí? El elemento subjetivo son aquellos elementos que incluye el legislador que se refieren al motivo o fin de la conducta descrita. ¿Sí? Es un aspecto interno subjetivo del activo o del pasivo, es decir, que se encuentre en esa situación o en ese estado de ánimo o estado de conocimiento para poder realizar la conducta, que en ocasiones el legislador lo exige para poder sancionar esa conducta. Si no se da, no se estará en presencia de ese delito. Puede haber otro delito o bien puede no haber delito. ¿Sí? Entonces, ese elemento subjetivo es distinto del dolo, ¿sí? Del dolo. El dolo, como saben ustedes, es querer la conducta, querer el resultado y obtenerlo. ¿Sí? En cambio, el elemento subjetivo es distinto del dolo, ¿sí? Que debe de referirse a otros propósitos, ¿sí? O a otros aspectos intelectivos o intelectuales del sujeto, ¿sí? Así, por ejemplo, en la violación, el elemento subjetivo es que el pasivo no dé su consentimiento, ¿sí? Ya habíamos hecho referencia, que es al que tenga cópula con otro por medio de la violencia física o moral, sin su consentimiento, ¿sí? Entonces, sí, el sujeto o los sujetos, tanto activo como pasivo, llevan a cabo una conducta por medios violentos, o sea, como les comentaba, una relación sadomasoquista. Pégame, pellízcame, muérdeme, etcétera, pues habrá violencia física. O dime palabrotas, ¿no? Violencia moral. Ah, pero es con consentimiento, no le interesa al legislador sancionar esa conducta. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, en la guerra y en el amor de todo se va. Entonces agrega ese elemento subjetivo que es sin su consentimiento, ¿sí? Que no haya consentimiento de parte de la víctima. Entonces ahí estaremos en presencia de la violación. Sí, no se da este elemento, es decir, se realiza con consentimiento, no habrá delito, sino deleite. ¿Okay? Luego también tenemos, por ejemplo, el caso de el homicidio en razón del parentesco, que nos dice que al que prive de la vida su ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, etcétera, etcétera, a sabiendas del parentesco que le une. ¿Sí? Si una persona mata a otra y resulta que después es, o se demuestra que es su padre o su hermano, ¿sí? Pero él no sabía de ese parentesco, no será homicidio en razón del parentesco. Podrá ser un homicidio, sí, y tal vez homicidio calificado, dependiendo de los medios comisivos, pero no será homicidio en razón del parentesco. ¿Sí? Porque falta ese elemento subjetivo. ¿Sí? Y así encontramos diversos elementos, por ejemplo, en el contrabando.
¿sí? Al que introduzca mercancías al país sin el permiso correspondiente, ¿sí? Sin el permiso correspondiente, introducir mercancías, para algunas se requiere un permiso. ¿Sí? Si no se cuenta con el permiso, será delito de contrabando. ¿Sí? Por ejemplo, contrabando de objetos históricos o arqueológicos, que se requiere la autorización, ¿sí?, del INVEA para poder sacar o introducir ciertos artículos históricos, ¿sí?, o culturales del país. Entonces, ahí se dará, si se cuenta con el permiso, como recordaban ustedes ahorita, seguramente si se acuerdan de esto que estaba pidiendo el presidente Penacho de Cuauhtémoc, de Moctezuma, perdón, Penacho de Moctezuma, que se criticaba y se decía, jamás lo van a prestar. ¿Por qué? Porque una vez que lo presten, aunque sea con permisos, de acuerdo con la ley de monumentos arqueológicos e históricos, ya no deberán de regresarlo. Pues, habiendo esa disposición legal, pues no lo van a prestar, independientemente de los otros problemas técnicos que se manifestaron. Se da. Y lo mismo si a México le piden una muestra para un museo, una exposición que lleve algunos momentos históricos o arqueológicos, piezas arqueológicas, pues se requiere un permiso especial para poderlo sacar del país. Si no, será prohibido. Entonces, tenemos que, en ocasiones se requiere este elemento. Si no se da, entonces estaremos en presencia de este elemento subjetivo y del delito correspondiente. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profesor. No, profesor, ninguna. No, son las 11, entonces damos por concluida nuestra clase y nos vamos el miércoles, Dios mediante. ¿Okay? Gracias, Que profesor. tengan excelente día, cuídense por favor y nos vemos el miércoles. ¿Okay? Gracias, Gracias, profesor, profe. igualmente. Bye.